La señora Adriana Riotorto tiene muchas facetas que yo quisiera que compartiera hoy día con ustedes. Compartimos hartas cosas, la pasión por lo que hacemos, creo que el cariño y la admiración por Graciela Licedo, que fue quien nos contactó y por quien nos conocimos en realidad. Y bueno, facetas como mamá de una joven sorda, como intérprete profesional y también como docente en programas de formación de intérprete. Así es que además hay una faceta que no es menor. Ella escribió un libro en el año 2009, parece que se publicó, sí, Sí, 2009. sí. El libro se llama Señas de Amor. Así que también quisiera que en algún momento contaras qué te motivó Porque en a realidad, escribir esa yo experiencia. escribí un libro, en realidad se lo escribí a María Emilia para los 15 años. Mi Exacto. idea era regalárselo a ella, creo que merecía saber su historia. Uno, como madre, siente tantas culpas por las cosas que no hizo, por el tiempo que perdió y por todo eso, que para mí era como un regalo para ella y para que su historia, para que le quedara mi punto de vista de su historia y de nuestra familia sorda y de mi proceso. Y vos sabés que la gran sorpresa de ese libro fue que nosotros lo pensamos, en realidad, yo se lo iba a regalar a ella, pero yo estaba estudiando la carrera de intérprete en ese momento. Y estudiábamos idioma español dentro de la carrera, ¿tá? Nuestra carrera acá son 5 años y tenemos muchas materias, ¿tá? Tenemos lingüística, tenemos idioma español, aparte de lengua de señas y todo eso. Y el profesor de idioma español, un día, yo hablo como hablo mucho, se van a dar cuenta, y escribía, nos mandaba a hacer trabajos y yo escribía mucho, y me dice, pero todo eso que escribís, ¿por qué no hacemos algo con eso? Tenés que dejar algo, no hay nada escrito por padres. Y yo le digo, mira, yo lo único que tengo escrito, en aquel momento era lo único que había escrito, esto que yo se lo voy a regalar a María Emilia para los 15. Y me dijo, ¿me lo podés traer? Y le digo, sí, claro. Y se lo llevé. Y antes de mirar a la misma María, y me dice, esto no puede ser tan egoísta, esto lo tenés que publicar. Y yo, ni loca, es como quedar desnuda frente al mundo. Es mi vida, es mis sentimientos. Soy yo hablando, y se lo voy a mostrar a todo el mundo. Me decía, vos no vas a entender lo que puede llegar a ser para un padre tener escrito una historia contada por un padre. Y al final terminamos escribiéndolo con Patricia, que es la vicepresidenta de mi asociación, otra mamá que conocí también en este camino, y que es una de mis mejores amigas hoy por hoy, y como ella no se animaba a escribir, Luis Morales, profesor de idioma español, lo escribió por ella. Entonces el libro tiene, creo que por acá lo tengo, tiene Sí, pues dos, bien particular su forma. sí, porque ven, no sé si lo ven, pero esta es, está al revés. Al revés. Esta me hice Sí. yo, ¿tá? Y está contada la historia al revés. O sea que podés mirar la historia de Patricia y de este lado está la historia mía, ¿tá? Y de María Emilia, no es la mía, la de María Emilia en realidad. Y bueno, y sabés que la gran sorpresa que estaba contando fue que los que se sorprendieron fueron los sordos, porque cuando hicimos la presentación y les contamos, y yo hablaba de sufrimiento, de lo que me había costado y todo lo que había sufrido yo por María Emilia y por su sordera, ellos decían, pero ¿cómo que sufriste? ¿Pero por qué? Pero mi mamá nunca me contó, me decían. Y yo, pero tus padres yo los conozco, sufrieron más que yo también. Y me decían, imposible, pero ¿cómo nunca supimos? Y yo después, claro, uno con los años va entendiendo y conociendo más la comunidad y con qué lengua le vas a contar a tu hijo que vos sufriste, que tenías ansiedad y todo eso. Necesitas poder tener un muy buen diálogo y mucha lengua para poder contar esas cosas. Que yo en su momento se las escribí porque tampoco se las podía contar a María Emilia en su lengua. Hoy sí, hoy le leí todo el libro, se lo hice en lengua de señas, todavía estamos pendientes de hacerlo, estamos pensando con la intendencia de hacerlo, pero es eso, y la sorpresa, esas sorpresas que a pesar de estar hace 25 años dentro de la comunidad te siguen sorprendiendo cosas, y una de esas fue en aquel momento cómo los sordos no tenían la menor idea de qué les había pasado a los padres con respecto a la problemática y lo que había sido el impacto dentro de la familia. Claro, suele ocurrir porque ellos viven su vida y no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor y cómo impacta. Tú tienes otras Totalmente. hijas. No,
Es María Emilia sola. Eh, es ella la que en una Ella fue la que oportunidad, viste la que sí, viste en el Congreso. en esa oportunidad ella te agradeció esa Sí, sí, preocupación. lloraba, yo te estaba interpretando y llorando, no podía más, no sabía qué hacer con las manos, sí, divina. Que en realidad, yo siempre le pedí perdón por esos, tuve 7 años, ella tuvo los 7 años críticos que te dicen de la vida de una persona, que es de los 0 a los 7 años. María Emilia lo vivió sin lengua, pero no porque yo no estuviera dispuesta a aprenderlo, porque después hice el camino que se suponía que tendría que haber hecho antes, pero en realidad era por desinformación y por ese discurso médico que sigue habiendo, y uno cree que está... ¿No escuchás? Sí, sí, ¿El súper intérprete bien. escucha? Sí, te escuchamos No, súper bien. no, pero el intérprete no. Lo estoy viendo y dice que escucha medio... A ver si puedo arreglar algo. ¿Podés? ¿Escuchás? Sí, ahí sí ¿Sí? mejor dice. Está. Y vos sabés que yo le decía a María, siempre le digo, perdón por no haber estado en esos 7 años y criarse sin lengua ninguna, ¿entendés? Sin nada. María siempre dice, yo no sabía español, no sabía lengua de señas, no sabía hablar, no sabía escribir, nada, nada. Entonces, ¿cómo hoy lo pienso, ¿no? ¿Cómo te construís como persona cuando te pasaste de los 0 a los 7 años sin intentar nada de la vida? Y yo siempre les digo, te pido perdón por esos años, pero entendeme, y siempre le cuento cómo fue el camino, y que el día que descubrí que había una escuela de sordos y que existía una lengua, que era su lengua, arranqué y nunca más paré, gracias a Dios. Pero tuve ese privilegio que cantidad de padres no lo tienen. Y Mm. entonces, por eso me considero una privilegiada. Y por eso también estoy en la asociación de padres con los otros papás, para que no le pase lo mismo que nos pasó a nosotros, para cortar los caminos y para que los chicos sordos no sean tan, sufran tanto, tanto. Y lo sigo viendo. Yo digo, el año pasado escribí un artículo sobre los niños salvajes, porque acá en Uruguay yo me encuentro niños salvajes todo el tiempo. ¿Ya? Chicos como María Emilia, pero de repente con 12, 13, 14 años, sin lengua de señas, sin español, sin saber nada. El último fue acá, a 40 kilómetros de la capital, un chico de 13 años, escolarizado, ¿tá? Que era lo peor, y que lo único que hacía era, era lo único que hacía, gritos, 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 nada. Impresionante, de verdad impresionante. Y bueno, y creo que por eso es que nosotros estamos en la asociación, para ver si de alguna manera podemos llegar a los papás. Por algo es que el 95% de los padres no aprenden lengua de señas. Hay una explicación, indudablemente. ¿Qué fue lo Y eso pasa a nivel mundial. qué gatilló en ti esa necesidad? Porque tú veías a tu hija que no se conectaba, pero lo mismo le pasa a otros papás. ¿Dónde está la diferencia entre Lo que tu pasa es que experiencia y la de me, otros? me parece que en realidad yo no entendí nada, no entendía nada, de verdad no entendía nada. Yo estaba con el discurso de los médicos, en eso de que tenía que llevarlo a un fonoaudiólogo, que tenía que hablar, que el mundo era oyente, y que lo iba a lograr de alguna manera, la llevaba a 3 fonoaudiólogos, le pagaba colegios, le pagaba todo lo que hubiera, pero María Emilia es sorda profunda y nunca quería saber nada con hablar. Este, Mm. no sé si te acordás cuando contó que ella a los 3 años y medio más o menos tiró el primer par de audífonos que tenía, los tiró, bajó la ventana del auto y los tiró abajo de otro auto para que los pisara bien pisados. Y yo no me di cuenta que era lo que pasaba. Le volvimos a comprar audífonos y volvió a tirarlos un año y pico después. Y los últimos fue como a los 9 años, y vos decís, no, a los 9 no, perdón, a los 6 años. Y ella estaba hablando, a su manera estaba diciendo qué era lo que le pasaba. Yo no captaba las señales, porque yo seguía con esto en la cabeza de que, y tampoco teníamos, bueno, no existía Google, ¿tá? María tiene 25 años, y no existía en ese momento información, y yo no sabía que había una escuela de sordos, la lengua de señas, yo nunca había visto un sordo en mi vida, ni la lengua, ni a nadie moviendo los dedos, y las manos. Entonces, terminé, ¿cómo habrá sido la desesperación? Porque la sacaban de todos los jardines
la sacaban por violenta y le decían que era violenta, que agarraba trompazos a todo el mundo, obvio que agarraba trompazos a todo. Todavía yo la mandaba a jardines bilingües, por inglés. Imagínate, el desoriente que tenía encima. Y vos sabés que cuando la termino poniendo en una escuela en un barrio de acá, que eran todos chicos down, y ella era la única sorda. Y ahí había una maestra que trabajaba en la escuela de sordos y me dijo, bueno, la podés tener acá, hay una escuela de sordos. ¿Cómo que hay una escuela de sordos? Le digo yo. Y le dije, sí, hay una escuela de sordos. Fue una escuela pública, mi familia siempre fue contra las escuelas públicas y siempre nos habíamos criado en escuelas privadas y se formó una gran bataola en la familia, porque todo el mundo opina, cuando es un hijo con discapacidad todo el mundo se siente con el derecho de opinar y decir sin tener la menor idea, porque todo el mundo te opina, entonces decía que no, que cómo, que iba a ir, no sé qué más. Lo que sé es que fuimos y nos cambió la vida por completo. A ella sobre todo, porque nosotros hasta ese momento nos comunicábamos como podíamos, con esas señas caseras, pero comunicar por decir algo. Había comer, bañate, tanto que bueno, yo tenía toda la casa llena de carteles y a ella explicarle, María Emilia cada vez que la vestíamos bien se pensaba que íbamos a ir a un médico porque la vivían furiando y haciendo de todo un poco, entonces no quería saber nada. Y para llevarla terminé sacándole fotos, tenemos una familia muy grande, nosotros somos 6 hermanos, tiene 16 primos, casi todos de las mismas edades, y cada vez que yo le ponía un vestido, se pensaba que íbamos al médico, no había Cristo que la sacara, y así se ponía como loca, y terminé sacando fotos y mostrándole que cumpleaños, globos, fotos, mostraba las imágenes, y así más o menos iba. Digo, pero te pasan esas cosas de incomunicación que te sacan de las casillas, y ahí entendés cuando te dicen que los sordos son muy violentados hasta dentro de su propia familia, y que en realidad la falta de comunicación te saca mal. A mí me sacaba. Me tenía que controlar para decir, pero ¿cómo que no entiende? ¿Entendés? Esas cosas que vos decís, ¿cómo hago para que entienda? Un proceso muy largo, y ahí, pues, la escuela de sordos, no es que la escuela nos hayan enseñado nada, pues no nos enseñaron nada, porque es una escuela muy cerrada, donde todavía los maestros no hablaban lengua de señas, donde a ella la tenían oralizando continuamente y la tenían toda la mañana, María no decía nada. Un día me pararon, me acuerdo, y me dice que a una reunión que teníamos que ir para ver a María Emilia los progresos, y la pararon frente a la clase, y María lo único que decía era así, y yo estaba con el estómago dado vuelta de los nervios, pensando por qué le hacen pasar por esto. Lo mejor fue que cuando terminó le pregunto, ¿entendiste? Y me dice, no entendí nada, pero la maestra está tan contenta. Claro, había hablado sin tener la menor idea de lo que hablaba, pero para ella fue un cambio radical, porque a partir su seña, la seña de María Emilia es loca, es esto, porque los compañeros le pusieron mi amor pobrecita, porque cuando entró a la escuela de sordos tampoco sabía lengua de señas, y también estaba en comunicar ahí, y se sentía mal. Y agarraba trozos a todo el mundo. Entonces los compañeros dicen, ahora, cámbiame por favor la seña, cámbiame el nombre, porque es horrible. No, 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 le dicen, vos, loca. Y le quedó así, pobre María, pero le cambió totalmente todo, porque ella a los 2 meses le volaba las manos. Yo quedé totalmente atrasada, ya no le entendía nada de lo que hablaba, y ella me miraba como diciendo, ¿cómo no entendés? Y ahí fue que, bueno, en la escuela de sordos daban clases de lengua de señas, pero en realidad eran encuentros de padres una vez por semana, y yo estaba convencida que María tenía un retardo comparado con el resto de los chicos. Obviamente tenía bruto retardo, no retardo, pero yo pensé que era un retardo intelectual, nunca pensando que era por causa de la lengua. Yo todavía no tenía la menor idea de nada de eso, y entonces tampoco como que le exigía ni pretendía nada, porque para mí, aparte la sordera tenía un retardo, en la escuela también, a todos le ponían un mote de que ahí todos tenían algo agregado a la sordera, si no eras loco, eras no sé cuánto, y si no violento, y todos tenían problemas aparte con respecto a la educación, cognitivos y no sé qué más. O sea que alimentaban todavía todo ese discurso, pero después que yo me encontraba con otros papás y veíamos que más o menos los chicos les pasaban las mismas cosas, y en realidad no aprendíamos con los nos pasábamos hablando de eso. Pero el disparador para nosotros fue un día que vimos un cartel en la escuela. Ya María Emilia tenía como 10 años, hasta todos los acontecimientos, y digo, con la situación un poco mejor ella, porque estaba en la escuela con sus iguales, estaba feliz, y yo que había aprendido algo de lengua de señas,
pero ahí vemos un cartel de un día que nos invitaban a una charla de Graciela Liceo en la Asociación de Sordos. Y con mi amiga dijimos, estábamos con los padres en la reunión y vemos ese cartel y decimos, una lingüista hablando de los sordos, qué cómico, decíamos nosotras, ¿qué es una lingüista de los sordos? Siempre pensando en la enfermedad, en la problemática así, ¿no? Jamás hablando de la lengua, nadie nos había dicho qué era la lengua, qué era lo importante y por qué teníamos que aprender lengua de señas. Nadie, aprendíamos para decirle algo más a nuestros hijos nada más. Pero en realidad nos llamó la atención que existía una asociación de sordos que ni siquiera sabíamos que existía. Y entonces dijimos, pero sí hay una asociación de sordos, vamos a conocerla. Y allá marchamos a la charla esta de la lingüista, que nos pareció una ridícula, y nos sentamos a escuchar a Graciela Liceo. No le puedo decir el impacto, no les puedo explicar, porque empezó a llorar de tal manera que nos tuvieron que sacar porque era el ahogo, era no podíamos parar y nos queríamos ir y no nos queríamos ir porque no queríamos perder la charla. Graciela nos miraba como diciendo, ¿qué le pasa? Éramos Patricia y yo en un ataque, pensando todo lo que habíamos hecho hasta ese momento, pensando que era lo mejor para nuestros hijos y que habíamos hecho todo al revés, porque se hablaban de la lengua. ¿Cómo de la lengua? ¿Entendés? Fue un saque emocional, pero que costó 4 días recuperarnos, te juro, de pensar qué hago con mi vida a partir de esta información, ¿tá? Y cómo no la supe antes, porque el reproche era eso, cómo transité durante 10 años de mi vida por instituciones, por médicos, por maestros, por directores, por audiólogos, ¿entendés? Y nadie nos dijo nada, nadie. O sea, yo soy un ignorante, soy una madre nada más, sufriendo con todo el proceso que tiene un padre además, ¿tá? Del sufrimiento, del shock y todo lo demás. Pero nadie nos pudo decir qué era lo que pasaba, qué era lo importante. ¿Para qué existe una escuela de sordos? Pensaba yo para mí, ¿no? A partir de ahí fue una revolución tanto que me cerraron las puertas de la escuela de la rebeldía, de la locura que me vino de pensar años perdidos, años de la vida de mi hija en esto. Y bueno, y a partir de ahí creo que el cambio como yo siempre digo que siempre tuve el estómago así, esa ansiedad de no saber para dónde ir, de saber que no estás haciendo las cosas bien, pero que no sabes para dónde dispararte, yo creo que se me fue recién como a los 16 años de María. Que ahí sí sentí, pero yo ya me había recibido de intérprete, y para mí, yo es lo que siempre le digo a los papás, un hijo solo no se puede vivir, un hijo solo no se puede vivir puertas adentro. No es tu hijo solo. Vos si te dedicás solamente a tu hijo y a verlo a él dentro de las 4 paredes de tu casa, tú lo vas a discapacitar y no vas a tener ni idea de quién es tu hijo, no lo vas a llegar a conocer. Tu hijo pertenece a una comunidad. Y a mí creo que lo que me abrió la cabeza fue en entrar a la comunidad sorda. En ese asunto en la asociación, cada vez que íbamos conocer a la tercera edad, a los chiquilines, a gente joven, a los de 40, empezamos a conocer historias, terminamos presidiendo la asociación de padres, y eso nos llevó por el interior, y ahí sí fue un salto así abismal dentro del conocimiento. Digo, yo sigo aprendiendo todos los días y me sigo equivocando, porque esto no se termina nunca. Digo, yo voy a ser oyente toda mi vida y no voy a saber nunca lo que es el sordo, pero sí puedo llegar a entender un poco más la cultura y su mundo. Y si algo creo que fue el disparador y lo que hizo la diferencia fue el poder conocer y entrar dentro de su cultura y de su mundo, y de poder permitirme dejar de pensar a mi hija desde mi cabeza oyente y respetando su especificidad, su individualidad, su forma de ver el mundo y todo eso, que me costó mucho y me sigue costando, porque su mundo y su cultura es completamente distinta a la nuestra. Lo que pasa es que esos shocks que te hacen reaccionar y darte cuenta que no la podés pensar. Un día María tenía como 10, 11 años y salía de la escuela, mide 1,70 m, y salía con la túnica blanca y una moña azul. La veo ahora corriendo al auto y viene y me dice, yo ya había aprendido un poco de lengua de señas, o sea que podíamos hablar algo, y lo único que me pregunta, ¿yo voy a ser grande? Y digo, ¿cómo que vas a ser grande? Yo no entiendo nada de la lengua de señas, no entiendo nada de lo que me pregunta. Me dice, sí, yo grande.
pero grande como, sí, como cualquiera, le decía yo. Y dice, pero no, por ejemplo, yo, hijos, y yo futuro voy a trabajar, me decía, y voy, yo puedo estudiar, y puedo vivir otra casa. Y digo, sí, como cualquier persona. Y después me di cuenta que ella nunca había visto un sueldo adulto. Y después me contó, cuando pudo, que ella se pensaba que después de la escuela los sordos se morían todos, porque nunca más había visto un sordo. O sea que su lugar era eso, ese era el pasaje por la vida, tampoco tenía muy claro qué era la muerte y todo eso. Entonces vos decís, wow, ¿no? Esos eran los shocks que yo decía, pará, ¿qué estoy criando? ¿tá? Porque yo me preocupaba, ay, ¿qué le voy a decir cuando la menstruación, cuando esto, cuando el otro, cuando se llama? Y yo decía, y hay esas cosas fundamentales de la vida en la que ni siquiera, ni a mí se me hubiera ocurrido plantearle, mirá que la gente vive después de la escuela, ¿no? Pero son esas cosas que yo siempre digo, la vida con imágenes solas, sin palabras, unidas a esas imágenes y los conceptos, son confusas. ¿Cómo entender la vida con imágenes solas? ¿No? Sin una lengua que la explique. ¿Qué es una imagen sin una lengua? Yo durante años miraba películas en alemán o en otros idiomas que no entendiera, mirando en silencio para ver qué era ese bombardeo de películas, qué podía entender yo de todo eso si no había una palabra en el medio. Y no entendés nada en realidad. ¿Entendés una sucesión de imágenes? Porque vos no entendés el argumento de verdad. Hasta perdés el interés, todo lo que les pasa a ellos cuando van al cine y no entienden, me pasaba a mí, y entonces es un ejercicio que lo hago continuamente para acordarme que estoy con una persona sorda y que yo no puedo perder la perspectiva de que no lo puedo pensar ni lo puedo mirar con mi cabeza. Entonces creo que el disparador es ese, y creo que eso es lo que hizo la gran diferencia. Que hoy por hoy, la diferencia es que hoy por hoy, digo, con María filosofo y tengo conversación como tendría con cualquier persona hablante de una misma lengua, ¿no? Pero digo, tenemos una comunicación brutal y todos sus amigos vienen a casa. Porque es eso, uno no es solamente su hijo, es la comunidad, es tu casa, es parte de la cosa. Yo creo que hablamos más en lengua de señas en casa y estamos con solos que con gente, tanto que nos terminan molestando los ruidos. Y es eso, que uno prepara su casa y la vida para compartirla con una persona sorda. Y si no es así, están los niños salvajes, esos chicos que sufren mucho, mucho, mucho. Estoy cansada de ver el sufrimiento de chicos, pero y no por la maldad de nadie, sino porque la información no llegó y porque no se dieron las condiciones. Digo, yo tuve muchos privilegios, que era el primero, tener educación y un nivel cultural que me permitiera poder pensar de algo y filosofar y todo lo demás, poder pagarme una carrera que era privada, digo, tuve muchas, eso, cruzarme con Graciela Liceo, empezar a transitar y poder ir a congresos y poder, así como cuando María Emilia terminó la escuela, era una analfabeta, la escuela salió sin escribir y sin nada todavía. Ella empezó en el liceo a escribir y demás. Y, cuando empezamos a ir junto con ella a congresos, a otros mundos, a conocer otras gentes y entender que la comunidad sorda es la misma donde sea que estés. El año pasado estuvimos en Chile, en la universidad, que vino para ayudar. Y ahí nos juntábamos con los sordos y nos juntábamos en Estados Unidos y nos juntamos en 500.000 países, y vos cada vez que te juntás con la comunidad sorda, yo le digo que siempre que es una comunidad sin bandera, sin religión, sin idioma, sin nada. La comunidad sorda es sorda, ya está. Y vos cuando te encuentres con un sordo, ese va a ser tu familia. Entonces, en todos lados donde vamos, María se encuentra con cualquier sordo y sale corriendo, le habla, vienen con nosotros, terminan el viaje con nosotros, porque la primera vez que fui a Buenos Aires, me acuerdo, que ve unos sordos en la esquina, sale corriendo. Y yo digo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y dice, a saludar. Y digo, ¿de dónde los conocemos? Estás loca, le decía yo. Y dice, ay, mamá, me mira. Y dice, bueno, no entendiste nada. Son sordos, me dijo, como diciendo, ¿qué más querés que te explique? Y tal, y uno, todo eso, con todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza de la educación, de no sé qué, que te van poniendo las barreras, y que no, que el respeto y el no sé qué, y el si conoces y no conoces, que los estratos sociales, que la gente, que la educación, que te borra todo, todo en esta comunidad, todo, porque la piensan y la viven distinta, completamente. Entonces,
por eso digo, vos me decís el disparador, son 300 millones de disparadores, que creo que lo más importante son la gente. Uno se va, digo, yo, de cada persona que fuimos cruzándonos en este camino, nos fue dejando un pedacito de algo y nos fue construyendo como persona. Yo ni hablar que no soy la misma persona que era, ni nunca me hubiera soñado como soy ahora, porque yo soy escribana de profesión, tenía estudio, inmobiliaria, 500.000 cosas, mi vida iba por ahí, y frente a este impacto, te cambia de vida por completo. Me acuerdo que todavía acá no había liceo cuando María estaba en la escuela, y decía, ¿cómo seguir la educación de ella? ¿Por qué no la liceo si es una loca re capaz y re inteligente? ¿Por qué no te darle la posibilidad, aunque sea? Y me acuerdo que, bueno, fue una conversación de familia, decir, bueno, yo creo que este es el momento para luchar por los derechos de ellos. Todavía acá no había una comunidad sorda, con chicos jóvenes sordos, evolucionados y luchando por sus derechos. Todavía estábamos en otro momento. Hoy por hoy la comunidad es otra cosa, gracias a Dios, pero en aquel momento éramos nosotros los que luchábamos junto con ellos, ¿no? Jamás fuimos solos, pero creo que una lucha que la abanderábamos nosotros y le decíamos, por favor, acompáñennos. El liceo era un desafío, y nos parecía mentira que no pudiéramos lograr que ellos tuvieran una educación secundaria. Nos daba miedo, por otro lado, abrir esos caminos. Es todo un proceso complicado para la familia. Mil veces me preguntan gente oyente que no está muy cercana y no conoce mucho la comunidad, ¿por qué los padres no aprenden lengua de señas? Y es la aceptación también, es un largo camino, que no es fácil. Y uno no deja de sufrir nunca, además. Yo solo continuamente. ¿Tu hija qué hizo después que salió del liceo? Cuéntale a los colegas el paso que hizo. María le costó mucho el liceo porque, ya te digo, salió analfabeta. Cuando llegó al liceo, ellos pasaron de tener una escuela chiquita donde se conocían todos. María empezó el liceo y le decía al principio, nadie les había explicado que había un intérprete, hicieron un intérprete, mi intérprete cumplía, nadie les había explicado que iban a haber distintos profesores, ni nada. Ellos los mandaron de un lugar y toda esa clase pasó a otro lugar y ellos empezaban a hacer lo mismo, y de golpe se ven en un liceo integrados, porque era un liceo de oyentes, donde tienen una clase solo con sordos, con intérprete. Porque en realidad cuando empezamos esta lucha para que hubiera liceo, en el año 96 fue la primera clase, eran 5 chicos sordos que se anotaron, y se pensó integrados en serio con un intérprete, pensando ilusamente todos de que con el intérprete solucionábamos el problema. Y cuando empieza esa primera clase, los profesores empezaron, me acuerdo el cuento de uno que empezó a transpirar y se le mojó toda la camisa de los nervios, y darse cuenta que tenía sordos que nadie les había explicado, y además la desigualdad, la disparidad que había dentro de la clase, con los sordos, con los oyentes, no sabían cómo seguir. Obviamente que a los 3 meses separaron las clases y quedaron los sordos solos y los oyentes, y hoy por hoy siguen estando así, ellos solos. Y María el primer día me decía, esto es tránsito acá, ¿no? Me decía, tránsito, pasa uno, otro, muchas personas, me decía, así, ¿no? Duelen ojos, no entiendo. Dice, tiene barba, yo no veo nada, decía. Claro, venían 500 profesores, no entendían. En julio, por allá, terminó entendiendo que un profesor daba una materia, que otro daba otra materia, pero llevó todo el primer año, fue un proceso monstruoso para ellos, porque no entendían nada. ¿Ya? ¿Qué era todo aquello? Y después, no, hicieron un proceso, ahí fue un proceso muy difícil, porque la inclusión es complicada, y para los profesores también, esa exigencia del idioma español, el problema que tienen con el idioma español los sordos. Entonces esa locura por el leer y por el entender, María se volvió loca, y toda esa avidez de todo lo que no había aprendido en su vida se le despertó ahí, en el liceo. Y se volvió loca de querer saber, de querer conocer. Nos quedamos todos los días hasta las 3 de la mañana, de las 2, leyendo, estudiando, con las ojeras por acá, muertas, las dos,
tanto que los profesores le pidieron por favor que no estudiara. Mirá a qué extremo llegamos, le decían por favor, no estudies más, y ella no, porque quería saber y porque se sentía mal, y le vino toda esa locura de querer saber, decía, conocer, quiero conocer las palabras, los cosas, historia, todo, le vino la avidez total. Y bueno, y fuimos haciendo ese proceso, y aprobó primero, segundo y tercero del liceo, después pasan a otra institución donde hacen cuarto, quinto y sexto, y ahí se termina el liceo. En cuanto también siguieron solos los sordos porque no podían estar integrados, pero el problema se nos viene cuando es quinto y sexto porque es ahí donde dicen las orientaciones. Y entonces te vas para el lado científico, humanístico y elegís la carrera que querés seguir. Y ahí los sordos son tan poquitos acá que no podían hacer una clase para 3 o 4 sordos, y entonces ahí sí los integraron. Entonces ahí se pudre todo, hasta el día de hoy se pudre todo, porque tienen las exigencias que están en una institución pública, pero muy exigente, donde fueron los expresidentes, Tabaré Vázquez, Sanguinetti y todos esos, estudiaron en el IABA, y van los sordos integrados todavía. El primer día que estuvo integrada María Emilia, viene corriendo, había estado nerviosa toda la noche, muerta, porque era la primera vez en la vida que iba a estar en un salón de clase con oyentes. Hasta ese momento su educación había sido siempre sordos, su comunidad, los profesores adaptados a ellos y todo lo demás, pero bueno, eran 4 en la clase y 40 oyentes y ellos 4. Así que se había pasado días sin dormir, histérica, pensando qué iba a hacer. El primer día viene corriendo y me dice, mamá, vos no vas a poder creer lo que te voy a contar. No se puede creer, me decía. ¿Qué pasa? Que vos podés creer que el profesor hablaba y los oyentes escribían. Pero vos podés creer, decía. Y digo, pero obvio, pero ¿cómo escribían? Si yo nunca pude escribir, decía ella. Y digo, pero escuchan, lo necesitan mirar. Ah, claro, dice, claro, yo no tengo 4 ojos, y lo hacía así, ¿no? No tengo 4 ojos para mirar el intérprete, el cuaderno, el pizarrón, todo. Y decía, claro, por eso tienen los cuadernos y los primos, me decía, llenos de palabras, y yo no tengo nada. Y yo decía, ¿cómo tienen esos cuadernos? Si yo voy a la clase, ¿por qué? Claro, ahora entiendo. No escriben al mismo tiempo, mamá, me decían, chorros, los oyentes son unos chorros, me decían. Yo nunca voy a llegar como ladrones, ¿no? Acá chorros, nunca voy a llegar a ser como un oyente. Y digo, no, y yo tampoco voy a ser como vos en lengua de señas, es exactamente lo mismo. Pero claro, y empezó a ver las diferencias. Y obviamente fue un año de tortura total, porque ahí sí volvía esa locura de querer alcanzar las metas que le proponían, era muy difícil. Palabras, conceptos, cosas que los profesores presuponían que ella ya tenía y que en realidad no las conocía, oferta, demanda, cheque de pago diferido, y hablaban de cosas que no tenían la menor idea, y los profesores descontados que ya lo sabían, y entonces era todo un proceso de explicar y explicar y explicar y explicar, sin parar, para ver si llegaba, pero bueno, logró terminarlo, fue el mejor día de su vida, te puedo asegurar, porque en la escuela siempre le habían dicho ¿te acordás que ella lo contó en el congreso cuando vos estuviste acá? Siempre le habían dicho que ella tenía un retardo, que ella no iba a llegar nunca al liceo. Y yo siempre le decía, sobre mi cadáver no vas a ir al liceo, vos vas a ir al liceo. Para ellos era toda una novedad cuando iban a la escuela, porque eran los primeros sordos, y su ambición, ella lo único que decía era, yo quiero tocar el liceo, no importa estudiar, me decía al terminar, yo quiero tocar. Y yo le decía, sobre mi cadáver, vos no vas a tocar, vos vas a estudiar y vos te vas a recibir. Imposible, decía ella, imposible. No, sí, vas a poder. Y el día que terminó, me acuerdo, porque me emociono todavía, terminó con un examen de matemáticas en el que yo fui su intérprete porque no había intérprete, y yo te juro que yo la miraba sentada ahí dando los exámenes de matemáticas, pensaba los 20 años que había pasado en mi vida para que ella llegara a donde había llegado, y ella con ese esfuerzo, haberlo logrado, yo así para aguantar las lágrimas, esta claridad, la miraba y salvó con 12, y ella saltaba y saltábamos las dos, y me decía, yo lo único que quiero, mamá, ahora es ir con esto a la escuela. Yo quiero volver a la escuela y decirle, nunca más son sordos, nunca más le pongan un texto, le digan que no vas a llegar, porque todos podemos llegar si nos ayudan.
No hay quien no pueda llegar. Si no llegamos es porque nos ponen techo. Yo pude, y si yo pude, puede todo el mundo. Y es así, y es una lección de vida. Después María, cuando le dio mucho miedo saber qué iba a hacer después que terminaba, que ya ahí sí no iba a tener ni siquiera a sus compañeros sordos. Entonces, siempre le encantó, tiene la vocación de enseñar, y se hizo un curso de un año para preescolares en una escuela chiquitita acá, con 6, 7 compañeros nada más, para hacer ese salto al principio, ¿no? Para ver cómo se sentía ella en proyecto, tenía mucho miedo. Y bueno, fui yo como intérprete de ella a ese curso, y no porque sea una madre rompecocos que quiero estar con ella, pero no conseguíamos a nadie, y no quería que tuviera un año libre tampoco, porque era en ese momento que se quería hacer las cosas. Y bueno, y estuvo todo ese año, le fue bárbaro, y después de que terminó ese año, tuvo el coraje de anotarse en magisterio. Acá se llama el Instituto Normal, con el nombre de la persona, y cuando nos fuimos de ahí le terminé diciendo a la directora, por algo se llama Instituto Normal. Se anotó y fue, no le querían nombrar intérprete, yo fui los 7 primeros meses, y ahí me di cuenta que eso, ahí no iba a poder ser, porque tenía una profesora de idioma español que le decía que tenía que llegar a un 60% de un oyente. Y yo le decía, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se mide un 60% de otro oyente? ¿De un profesional? ¿De un ignorante? ¿Que somos los oyentes somos todos iguales? ¿Qué quiere decir un 60% de un oyente? ¿Te das cuenta? Entonces, no, aguantó un año, cuando iba en el segundo, un día me dijo, hasta acá llegué, no me pidas nunca más, mamá, que estudie nada. No me pidas nunca más. Se terminó, me llenaron, me enloquecieron, no puedo más, es un esfuerzo, todo me cuesta el triple a mí, me decía, de horas, de tiempo, de conocimiento, de esfuerzo, y me siguen exigiendo, a nadie entiende, me dice, yo sufro en el sistema educativo, yo no quiero, le dice, estás libre, haz lo que tengas que hacer, yo no quiero un título para mí, yo quiero que vos seas feliz, esa es mi primera misión en la vida. Sí, lo que voy a hacer, y bueno, y terminó estudiando, obviamente. Ella hacía al mismo tiempo que magisterio, que lo hacía de mañana, estudiaba el profesorado de lengua de señas, que acá se estudia, donde yo estudié la carrera de intérprete, y son 3 años. Y estudian pedagogía, didáctica, idioma español, estudian de todo. Y bueno, y ella siempre me decía, yo de mañana que voy a magisterio, no me quiero levantar, no tengo ganas de nada, sufro, horrible. Dice, pero para las 5 de la tarde, cuando sé que me voy a vestir para ir claro, a la asociación de sordos, tanto los sordos y sus compañeros eran sordos, y estudiaba su lengua, y soy feliz y volvía con la sonrisa acá radiante, y obviamente se recibió de profesora de lengua de señas, y hoy da clases en distintas instituciones, y se dedica a eso, que es lo que le gusta. Maravilloso. Sí, Claro que te debe emocionar. Claro que te debe emocionar. Sí, sí. Porque es tanto esfuerzo detrás. Oye, cuando te juntas con las mamás, ¿les costó mucho involucrar a otras mamás que vieran lo que tú lograste con tu hija? Mucho. Que se comprometieran con sus hijos también. Qué difícil eso. No lo logramos. No lo logramos. Nosotros en la institución, nosotros en la misma comisión estamos, hace como 18 años en la Asociación de Padres Sordos. Hace 18 años que damos clases de lengua de señas. En todos estos años, si te digo 10 padres, muchos vienen gratis, por supuesto, todas vienen gratis. Nosotros queremos, y además siempre decimos, no es los padres, son los hermanos, es el núcleo familiar el que tiene que venir a aprender lengua de señas, a entender esto. Nosotros no damos solamente clases de lengua de señas, además hacemos talleres, hacemos venir sordos, invitamos gente, hacemos todo eso porque nos parece que aprender a mover las manos sin tener toda la base y lo importante que es el conocimiento de la cultura y de la comunidad, no sirve para nada, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es justamente el conocimiento. Los padres nunca, no conozco a ninguno que haya terminado un año en esta institución. A los 3, 4 meses se van. Sí. Y tenemos alumnos hace 5 años en la institución, ¿entendés? Que no tienen nada que ver con la sordera. Entonces, y que se involucren, no. Y siguen, yo tengo historias increíbles, de gente buenísima, hay gente que quiero, por ejemplo, de haber ido a buscar a María Emilia a un cumpleaños en pleno junio, un frío de morirse, y la voy a buscar a las 3 de la mañana a un lugar, y le digo, todos nosotros afuera. Y están todos así, temblando en redondo, como están ellos siempre, temblando el frío. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen todos afuera, María Emilia? Con niños,
hacen todos acá? Dice, no, lo que pasa es que nos prohibieron, dijeron que adentro estaba prohibida la lengua de señas. ¿Está? Sordo, hijo sordo, en vez de prohibida la lengua de señas. Entonces vienen de todos para afuera, están todos hablando lengua de señas afuera, porque estaba prohibida la lengua de señas en el cumpleaños. Una amiga de Marianela, que la madre es divina, esa amiga, se novió con un compañero de clase que lo conocen de toda la vida, y le dice, bueno, ahora se noviaron, bueno, acá se terminó con la lengua de señas y los secretos entre ustedes, ahora empiecen a hablar. Y decía, pues yo nunca hablé, no sé hablar, decía él. Bueno, por supuesto que ella se fue a vivir con él y se fue a casa, imposible, ¿te das cuenta? Sí. Y esa madre hasta el día de hoy no mueve un dedo, ¿entendés? Entonces, es eso lo que te pasa, está la negación, pero es la negación a puntos extremos, inentendibles, porque además ven otras realidades. Y es eso, esa niña, me dice a mí, mamá segunda, me dice madrina, cualquier cosa, porque cada vez que tiene un problema, ella viene acá, se lo cuenta, y se sienta acá, porque es el lugar donde lo puede contar, porque hablas su lengua y lo puedes entender. Y para eso es muy difícil también que haya padres que no hablen la lengua, y que con los que no se puedan comunicar, que hablen esas mismas cosas que pueden hablar con un hijo con el que no sabés, no lo conoces además. Yo hablaba con esta mamá un día y le decía, ¿cómo está fulanita? Y está re triste por eso. Mi hija, ¿por qué? Me decía, ¿cómo? Porque se acaba de pelear con cuál novio. Estuve noviada con un oyente del liceo durante 8 meses, estaba muerta y está destrozada. ¿Quién? Me decía ella. Fulana. ¿Pero de qué me estás hablando? Nunca estoy enterado. Y ella me mandaba mensajes a las 2 de la mañana llorando, y la madre tenía la menor idea ni que se habían noviado, ni que se había peleado, y que estaba sufriendo, ¿entendés? Entonces le decís, wow, ¿cómo es esto? A mí me ha llegado a llamar a las 2 de la mañana para decirle a un amigo de María que el papá se había muerto, porque no sabían cómo decirle, papá murió, ¿entendés? Para explicar esas cosas, que todo decís, qué potencia, ¿cómo te puedes sentir tan bien como padre, ¿no? Al no poder cumplir tu rol de ninguna manera. Y es solamente por no aprender la lengua, de repente todos ellos saben inglés, francés, cualquier otra cosa inservible en tu vida, Sí. y esto, que es Sí. lo primero, no. Y yo siempre les digo, pero escúchame, si a vos te mandaran hoy a trabajar a Alemania, ¿qué es lo primero que hace cualquier cristiano, cualquiera de nosotros? ¿Qué hacemos si nos dicen, te vas a trabajar a Alemania? Vas a aprender alemán. Pero es lo primero, Claro. aunque sea lo básico, porque de alguna manera, pero no, nosotros nos permitimos el lujo de tener un hijo y educarlo con la lengua que se nos ocurrió, con otra lengua, y los profesores hablan de otra lengua, y todo el mundo habla de otra lengua, y pretende todavía que ellos se entiendan y que vos no puedas cumplir tu rol. ¿Cómo? Lo primero que haríamos cualquiera. Claro. Entonces, Sí. ¿cómo? ¿Cómo? Creo que es eso, que también María, al tener los instrumentos y por tener, digo, uno no razona, porque si vos tenés que tener una red cognitiva tremenda, y esas son las primeras cosas que a mí me sorprendieron mucho de la comunidad sorda y lo que a vos te prendían las alertas, eso, de ver chicos que vos le decías, ¿cuál es tu opinión de esto? Opinión no hay, te decían, ¿tá? Eso de poder razonar, eso de esas masificaciones, eso que viste los rumores de la comunidad sorda, que todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo va para el mismo lado, que vos decís, pero es obvio, cuánto tenés que saber y para poder pensar y tener una opinión propia, cuánto conocimiento dentro de esta cabecita, es lo que dice la Liceo, nuestra cabeza es una caja negra, que necesita información, si no tiene información y la información no viene en tu lengua, ¿qué te va a quedar de todo eso? ¿Entendés? ¿Qué vas a hacer? ¿A pensar? Y eso es lo que yo me encuentro, con chicos que no piensan, que no pueden pensar, porque no tienen las herramientas para pensar, y son tipos de 20, 30, 30 y pico de años, y siguen sin poder pensar, y tener una opinión propia sobre las cosas. Eso a mí me asustaba mucho, pero María, por suerte, como teníamos un diálogo, ella se revelaba frente a las cosas. Un día, me acuerdo, tenía 16 años, y empiezo a escuchar en el cuarto golpes en la pared, las paredes son hinderas, con el nuestro. Y golpeaba, y escucho ruidos, voy al cuarto, y María estaba, siempre sueña, como sueña al igual, sueña sobre, siempre golpea, pero ese día era distinto, y empezó a llorar.
Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? María Emilia, le decía yo. Me dice, mi corazón, mamá, mi corazón explotó, explotó, salta, salta, me gritaba. ¿Pero qué saltó? ¿Qué pasó? No había pasado nada, además. No sé, no te puedo explicar, me dice, pero mi corazón estalló. Es ahora, ahora, explotó, explotó, yo tengo que hacer algo. ¿Tengo que hacer algo con qué? Yo te decía, ¿a para dónde voy? ¿Qué hago? Dice, no, tengo que hablar con los primos y con los tíos. Dice, yo te puedo pagar y te contrato como intérprete. Bueno, no me pagues. Pero, ¿por qué? Dice, bueno, yo voy gratis. Le digo, no, pero tú eres intérprete profesional, no puedes meterte. No, claro, si voy a intérprete no me meto, mira, tranquila. Y tenemos un grupo de familia por WhatsApp y había puesto que íbamos a tener una reunión con todos y ya tenía que hablar. Y nos reunió a todos, éramos 30 y pico en la casa de una hermana mía, y se paró frente a todos ellos y les dijo, ¿ustedes se piensan que yo soy de vidrio? Yo no soy de vidrio. Yo soy un ser humano como todos ustedes. Y desde que soy chiquita, ¿saben lo que hacen todos ustedes conmigo? Le dice a los primos. Cuando entran, me hacen así, le golpean la cabeza, hola. ¿Ah? Cuando era chiquita, jugábamos a las muñecas. Pero después ustedes se ponían a hablar y ya no jugábamos más. Y ahora que soy grande, ustedes no tienen la menor idea, le decía, quiénes son mis amigos, qué hago, qué me gusta, qué me hace sufrir, no tienen ni idea. Dice, yo tengo un problema, yo nunca voy a hablar. Así que si ustedes no aprenden a comunicarse conmigo, mucha sangre compartida, dice, sangre, sangre, todo muy lindo. Dice, pero para mí ustedes no son mi familia, porque yo no los conozco y ustedes no me conocen a mí. Así que aprenden lengua de señas, impacto total en la familia, algunos primos aprendieron y alguna hermana mía también, pero digo, las reuniones familiares siguen siendo difíciles hasta el día de hoy. Somos muchos y todo el mundo habla y digo, no tiene solución. Ella siempre, yo le pedí muchos años a las reuniones familiares, hasta que un día mi marido me dijo, ¿cómo te vas a perder toda tu familia, tus ahijados, tus sobrinos? Hay que buscar una forma de mediar. Y bueno, le hemos hablado con María Emilia y la forma es, ella viene a algún cumpleaños y cuando ya se siente que está incómoda, que está mal, al principio se queda en la punta de una mesa llorando así, pues yo la vi que no puede interpretar a 18 personas al mismo tiempo, y además mi sobrino me decía, que quiere contarte una cosa, pero solo a vos, y ella se quedaba sola en un rincón, terminé llevándole amigos siempre, entonces ellas no estaban en la fiesta, pues estaba con su amiga hablando de otra cosa, nunca se enteraba de nada de lo que pasaba, claro. Digo que era una falsedad todo, entonces es muy complicado ser el único oyente con el único sordo en una familia de oyentes, y tan numerosa. Yo no conozco ninguna familia realmente que funcione como se supondría que tiene que funcionar. Todos se sienten muy mal y todos pasan las navidades y las fiestas vendidos de un zumo o reunidos y nosotros tenemos con una chaclita y nos vamos todos los fines de año con una cantidad, después al principio se ofendían y después se le decían, ¿y para qué querés que me quede? Le decían, si ustedes se pasan hablando, pues yo le digo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Me lo dicen corto así o después te cuento. Yo tenía, te juro, yo tenía un moretón negro acá, que lo tuve durante años de mi vida, de eso, en el mismo lugar, siempre, me dolía. Y decirme, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y los otros me decían, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me volvía loca el que dice, ahora se me fue. Pero tenía la marca negra de tanto que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, no es fácil para nadie, digo, sí. Yo creo que la sordera no se parece a nada de lo que uno se puede imaginar, y es la gran sorpresa eso, que uno nunca, como somos oyentes, nunca pensamos que todo lo que sabemos de la vida, del mundo, lo sabemos porque escuchamos. Pues nadie se sienta para explicar que esto es una mesa y que tu padre es la persona que vive ahí, que se llama padre. Un amigo de María Emilia a los 21 años estaba por terminar el liceo y le lee los labios a la madre que le dice a su abuela, mamá. Dice, Jónica, le dijiste mamá. Y ella lo que a mí me dice, pero claro, boludo, le dice, ¿cómo? Si es tu abuela. Dice, sí, abuela era el nombre para él. Nunca había entendido que una abuela es la mamá de la mamá. Y el loco cuando vino y yo le explico, y hablo un árbol y le empiezo a explicar, me decía, se agarraba la cabeza, fíjate, el loco estaba estudiando polinomios y no sabía que la abuela era la mamá de la mamá. Y eso es la comunidad sorda, que es lo que yo digo, ¿no? Esas cosas, tu cerebro funciona, ese mismo cerebro funciona para un lado, para el otro, tratando de entender que una abuela es la mamá de la mamá y después tiene que entender los polinomios. Entonces te vuelves loca. Atroz.
Sabes tú que una de las cosas más difíciles que nos ha pasado bueno, yo tengo 35 años de trabajar con personas sordas, es involucrar a los padres y hacerles ver que no es un favor el que le están haciendo a sus hijos, sino que es satisfacer una necesidad vital para ellos. Entonces, ha sido tan difícil involucrarlos con sus hijos, con otra persona sorda, y de paso ni siquiera se acercan a la escuela. O sea, yo creo que de todas las tareas que uno se pueda proponer como instituciones educativas, el comprometer a los padres es lo más difícil. Lo que pasa es que a mí me parece que en ese sentido, digo, como sigue latente ese discurso médico, ¿tá? Sí. De la enfermedad, la discapacidad, la deficiencia, y eso, que uno ya cuando ya te dicen la palabra, vos ya le pones pechos a tu hijo sin quererlo, porque con la mejor onda, con la mejor buena voluntad, pero ya la palabra ya los estigmatiza y a vos te condiciona también. Entonces, yo soy una luchadora, digo, ahora que están todas estas corrientes de que no hayan escuelas especiales, de que la inclusión y todas esas disparates que dice todo el mundo, que me tiene cansada, y te digo, la escuela especial para nosotros tiene que existir, no puede dejar de existir nunca, porque tal vez sea el único lugar donde ellos puedan ver a sus iguales, puedan aprender sobre su cultura, sobre su lengua, el lugar donde sean felices, se puedan desarrollarse, aunque sea mínimamente, donde puedan hablar, expresarse, cómo podés vivir la vida sin entender los sentimientos. Ese nene que murió el padre, que le fui a decir, decía, a los 3 días viene a mi casa y me decía, yo pelota acá. Y yo le decía, no es una pelota, vos estás angustiado, ay, que cómica, me decía. No, cómica no, es que cómo le pones nombre a las cosas si no sabés nombrarlas. Hasta los sentimientos, ¿cómo sabés que es el odio, el amor, el sufrimiento? Si vos no tenés, digo, lo que no se nombra no existe, porque es así, entonces todo necesita una palabra. ¿Y cómo? Cuando no tenés las armas, ¿cómo? ¿Cómo te formás? ¿Cómo sos una persona? Que es lo que yo digo, nosotros nacemos humanos, pero para ser persona vos necesitas muchas cosas para convertirte en una persona. Necesitas familia, necesitas colegio, necesitas instituciones, necesitas educación, necesitas un estado presente, muchas cosas para convertirte en una persona. No lo sos mágicamente. Así es. Por ser humano. ¿Sabes qué? ¿Por qué no aprovechamos de que los profesores o las visitas que nos están acompañando hoy día a lo mejor quieren hacerte alguna pregunta particular? Sí, claro. Sí. ¿Algún comentario? ¿Algo que le quieran preguntar? Sí, te hablo con un pororó. Hablo y hablo. Yo quería hacer un comentario respecto a algo que mencionó Adriana que me llamó mucho la atención. Tú mencionaste que tu hija, al entrar a una educación superior, a la secundaria que es allá, igual vivió un proceso porque era algo sumamente desconocido para ella y era todo nuevo. Y más aún teniendo esta figura del intérprete, que es algo sumamente invasivo a veces y no se prepara a los alumnos sordos para tener este servicio, porque al final de cuentas ellos son usuarios del servicio de interpretación. Entonces, creo que es fundamental que nosotros como intérpretes entendamos eso, porque a veces damos por hecho que el alumno sordo ya entiende cómo usar el servicio de intérprete o ya entiende cómo es la educación superior, pero no lo entiende porque nunca ha vivido ese concepto. Entonces, lo damos por hecho, pero estamos equivocados y es un llamado de atención a nosotros también a no darlo por hecho y a tratar también de educar a las unidades educativas y mencionarles que la persona sorda por un tema de accesibilidad, por nada más, solamente por accesibilidad, nunca ha vivido esa experiencia. Todo nuevo. En realidad, y ahora lo hablo como intérprete, ¿tal? Y como intérprete dentro del sistema educativo, me parece que nuestro rol, acá se discute mucho cuál es el rol del intérprete. Creo que el rol fundamental del intérprete, obviamente, aparte de ser el mediador en la comunicación y demás, es eso, es el informar y preparar a la comunidad educativa sobre cuál es nuestro rol, porque nadie lo sabe. Y ni los profesores, ni la institución, ni los directores que cambian continuamente, y los sordos sobre todo. Por eso siempre nosotros acá luchamos mucho porque hubiera un año cero. Que hubiera un año entre salir de la escuela y el liceo, para que en ese año vos pudieras hacer ese proceso con el chico de explicarle a dónde vas a estar, porque exacto, en 2 meses que cambia totalmente la vida, que a todos nos costó, pero a ellos les cuesta 3 veces más, porque sumarle
a lo que es empezar con las materias, con esto, con el otro, sumarle que te encontrás con un personaje, me acuerdo que María Emilia venía y me decía, ese intérprete es una porquería, no le entiendo nada. Y yo le decía, no, no es al intérprete que no le entendés, no le entendés al profesor, vos entendés que el que te está enseñando es el profesor. Y entonces me decía, no, él dice tal cosa, no es el profesor el que dice. Me costó más de un año y pico entender que nosotros en este momento, dentro de la clase, somos un mediador nada más, y que yo voy a estar diciendo lo que dice, y nada, y si alguien no entendés, y si alguien te explica mal, es el profesor, no sé yo, decía, mala la intérprete, muy mala, esa intérprete no me gusta, de todo el tiempo, todos ellos venían a decir, qué horrible, no le entiendo nada, pero ¿qué no entendés? ¿La lengua de señas? No, la lengua de señas perfecto, pero entonces es el profesor, pero es eso, es educar, y que es lo que tú decís, ¿por qué van a saber que al que no entienden? Una vez, mira, habíamos hecho un proyecto para que tuvieran un teatro accesible y fuimos al teatro acá, Solís, a que hicieron una obra que la pudieran hacer en lengua de señas, no sé qué más. Y nos pasó esto. Resulta que el Teatro Solís, que es el teatro más importante que tenemos acá en Montevideo, es un teatro muy grande, el escenario nos sentaron a nosotros en la parte de atrás del todo, como en un palco que quedaba a 3 millones de metros del escenario, y nos pusimos nosotros con una pantalla como si fuera esta, de un televisorcito, y el intérprete que estaba escondido atrás del escenario, no sabía dónde estaba, el intérprete haciendo toda la obra. Ellos se pasaron todo el tiempo mirando al intérprete y decían, qué buena actriz, decían, excelente, Maru, y claro, nunca le vieron la cara a los actores. Y digo, así como les pasó esto con ella, decían, qué buena actriz, y la posta está interpretando los papeles que no tienen nada que ver, porque los actores que estaban allá, le pasa lo mismo en la clase, qué mal intérprete, porque al profesor me dice, pero ¿por qué vas a saber qué es un intérprete? ¿Y cuál es el rol? ¿Y cuál es su función? ¿Y cómo, qué le puedo pedir y qué no? ¿Entendés? Y por eso te digo que las escuelas especiales para sordos tienen que existir, para eso, para prepararnos a nosotros. No recibís a un chico sordo, vos recibís un núcleo familiar, recibís a toda una familia, y tenés que estar preparada para recibir a esa familia, y tenés que estar preparada para que sigan. Mira, una vez un chico sordo, son esas frases que nosotros tenemos guardadas, un amigo de María Emilia me dijo, cuando estaba en la escuela, me dijeron que la culpa era de mis padres. Cuando pasé al liceo 32, me dijeron que la culpa era de la escuela. Cuando pasé al liceo 35, me dijeron que la culpa era del liceo 32. Cuando termine el liceo, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Mía por ser sordo? ¿Está? ¿Qué es eso? Esas culpas que vas echando, porque como no llegan, no alcanzan y no son lo que uno espera del alumno, del hijo, de no sé qué, la culpa la tiene otro. Entonces siempre vas echando culpas para un lado y para el otro. Y en realidad todos somos culpables, todos tenemos que sentir culpables. Nosotros como intérpretes porque no los preparamos y no les decimos qué es lo que tenemos que hacer, y las instituciones educativas y los profesores, todos somos culpables. Y en primer lugar nosotros la familia, ¿no? Que siempre manchamos y pedimos que el resto de la sociedad aprenda lengua de señas, que los profesores sepan y entiendan, y nosotros en nuestras familias no lo hacemos. Entonces vos decís, pará, ¿qué estoy protestando? ¿Qué estoy pidiendo? Vamos a ubicarnos. ¿tá? Yo formo a mi hijo, no me la forma la escuela. En la escuela lo educan y le dan otras cosas, pero yo soy la responsable. Y soy la responsable también, pero si yo no tengo ni idea que es un intérprete, ¿qué querés que le diga? Y es eso, entonces les cuesta, tras todos los problemas que tienen, siempre dicen, ¿no? Que un chico sordo, de un año, o sea, a un oyente de 4 años, un sordo es un niño de un año, esa es la comparación. Que aprenden, digo, un chico más o menos maneja 3.000 palabras, un sordo va a manejar 400, 500. Y esa es la diferencia, y esa es la diferencia que va a tener toda su vida. Y eso no haber escuchado, y todo eso que se van perdiendo, que nosotros vivimos bombardeados por sonidos, ruidos, comunicación, información, no lo van a tener nunca. Entonces nunca van a ser personas como somos nosotros. Imposible, imposible. Entonces eso lo tenemos que saber, lo tenemos que saber la conciencia, lo tenemos que saber todos. En nuestras casas, en las instituciones educativas, en todo, porque es abismal la diferencia. Aparte de la cultura, de la lengua y todo lo demás. Es eso, vos persona, no puede existir el acto educativo sin saber a quién estás educando. ¿tá? ¿Y quién es el que tenés enfrente? ¿Cómo crear una relación? Si la educación es una relación. ¿tá? ¿Y cómo? ¿Con alguien que no conozco? ¿Cómo creo la empatía? ¿Cómo? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo? Los profesores me acuerdo las primeras veces que siempre decían, pero ellos no me miran. Y no, ¿cómo crees que te miren? Me miran a mí, que soy intérprete. Pero a mí me hace sentir mal que me miren, decían los profesores.
no te pueden mirar, nos están mirando a nosotros, ¿tá? Porque y es lo mejor que puede pasar, porque van a entender algo, si te miran a vos no van a entender nada, pero es eso, que a los profesores también nos cuesta, y también exigimos a los profesores cosas para los que no están preparados, porque acá no hay formación docente. Entonces, esta información docente soy capaz de exigirte que hagas adecuaciones curriculares, que el LUA ahora famoso, y que hagas un diseño universal de aprendizaje. ¿Con qué? ¿Cómo le hago un diseño para un sordo si no tengo la menor idea de dónde estoy parado y cómo es la otra persona y cómo va a recibir la información? No me digas imposible. No es, esa es la diferencia del sordo con el resto de las personas con discapacidad. Vos en la rueda la adecuás en el edificio, o un ciego tenés con el braille, pero se puede comunicar con los compañeros. El sordo es el único que está aislado y que tiene todo este problema que viene arrastrando de toda su vida. ¿Ya? Yo siempre digo que el aislamiento de la comunidad sorda, de las personas sordas, yo no la vi nunca en mi vida. Nunca. Difícilmente existen las personas más aisladas que ellas. Difícilmente. Por eso es tan importante su comunidad. Por eso son tan importantes las asociaciones de sordos y que estén relacionadas. Fundamentales. Querida, hay una pregunta que hicieron por el chat. ¿Qué, además, ¿qué otro consejo le darías a los padres de un adolescente sordo? Además de aprender o de tratar de apropiarse también, de cierta manera, del conocimiento que tiene su hijo en lengua de señas, ¿qué otro consejo le darías? En la adolescencia, teniendo en cuenta... Para mí, el adolescente vive su adolescencia con sus amigos y con sus padres. Si vos no abrís la casa, tu casa, a sus padres, y los conocés como a tu hijo, y te transformás en un centro donde tu hijo sienta que sus padres están cómodos, que te pueden venir a contar las cosas, ese conocimiento de la cultura de la comunidad. No podés aislarte, no podés ver a tu hijo solo. Tu hijo es una comunidad. Vos nunca vas a conocer y entender a tu hijo si no lo entendés dentro de su comunidad. Y para eso vos tenés que involucrarte, vos tenés que acercarte a la comunidad de ellos. Yo voy a la asociación de sordos, voy a las actividades que crean, estamos continuamente, aparte de que trabajemos juntos como asociaciones, es el compromiso como padre para saber dónde está, para saber por dónde está yendo esa comunidad, cuáles son sus intereses. Digo, ellos actúan como comunidad, ellos no actúan solos. Acá hay foros, y digo, y viste que la comunidad es totalmente heterogénea, completamente distinta, no importa la edad que tengan, van los chicos de 5, de 10, 15, 50 y 85, y para ellos son la comunidad, y todos ellos siempre están, y más ahora que tienen tanta información y accesibilidad con los teléfonos y todo lo demás, ellos están trabajando en conjunto y son un equipo. Si vos quedás fuera del equipo, convertite en el director técnico del equipo o formar parte del equipo. Si no, quedas totalmente fuera de la vida de tu hijo, no lo vas a conocer ni lo vas a entender nunca. Para mí la llave es esa, No solamente la lengua de señas sí, obvio, es una parte fundamental, sin la lengua de señas no podemos estar hablando. Pero creo que lo más importante es eso, fomentar la comunidad, el estar reunidos, y uno formar parte de eso. Desde nuestro lugar, ¿no? Obvio, yo nunca voy a ser sola y nunca, digo, las luchas de ellos son las de ellos, las nuestras como familia son las nuestras, jamás sustituyendo, ni tapando, digo, pero sí unidos, nuestra lucha es unidos. Y yo hoy por hoy tengo amistades con sordos grandes, y a los que les agradezco porque fue con quienes aprendí a entender esta comunidad. Y es eso, uno tiene que relacionarse y vincularse con gente de distintas edades, de distintos lugares. Es la única forma de llegar a entender, para mí. Tu hijo va a ser un misterio, sino siempre. Cierto. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Kurt, profesor de matemática de secundaria. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Placer. Sí, mi nombre es Siegfried Kurt, los dos. Bueno, escucharla, comentarle, la he estado tratando de escuchar entre lo que hago aquí en la casa, me muevo para allá y todo eso, pero es increíble cómo se justifica, como por lo menos lo personal para mí es necesario una educación exclusiva para sordos. La cantidad de conflictos que se presentan. El otro día estuve hablando con unas chicas colombianas que están haciendo un proyecto y la jefa también conversó con ella,
Y resulta que una de ellas explicaba justamente que el intérprete no estaba especializado en el área que estaban hablando. Entonces él ocupaba una seña que para él significaba eso. Y la chica miraba y seguía sin entender, sin entender, sin entender. Y por suerte su compañera de al lado, que sabe lengua de señas, que están haciendo todo un proyecto, le cachó la cara y dijo así como, tú algo no estás entendiendo. Sí, ¿por qué dice síntesis? Y que para él síntesis lo estaba interpretando como un resumen, pero ellos estudian biología, entonces síntesis es cuando uno Claro, conforma una... Oh, y claro. ahí fue así como que saltó y dijo, ah, entendí, ahora sí, todo para atrás, todo lo que antes había como recibido así como información, como que la hablaban en árabe, y ella fue grabando las palabras en árabe y de repente entendió que todo ese árabe era, no sé, pero ese es el tema, o sea, existe mucha disposición, muchas quizás cosas que queramos hacer, que podemos brindar apoyo, pero si no hay, creo que temáticas diferentes, tal como lo decías tú, los sordos son una discapacidad que no existe comparación alguna. Es imposible saber y porque nadie se va a poder parar en esos zapatos alguna vez, Jamás, de cómo uno mira el jamás, mundo sin escucharlo. Entonces, jamás. por más que queramos hacer cosas, es necesario entender a una sociedad que se adapte a ellos, entendiendo de respetarle sus espacios de construcción de conocimiento, sus espacios de cultura, Los de tiempos, muchas cosas. los Sí, tiempos. los tiempos, o sea, no podemos pretender justamente, nosotros en 5 minutos podemos ver un video que nos va a dejar claro, ellos son 15, porque no pueden estar tomando atención al intérprete y al mismo tiempo la pizarra, y al mismo, no se puede, son tiempos, y eso Pero por eso además, mismo, eso es una crítica, yo siempre he hecho incluso a los intérpretes dentro de las salas de clase, por esa misma confusión que tú dijiste, o sea, pero yo no le entiendo al profesor, el profesor el profesor es un real mediador entre el conocimiento y el estudiante. Agréguele un mediador más y ya esto se transformó en no sé, claro, fuerte. entonces es eso. Lo que y Te claro, lo que agradezco. pasa es que en realidad no, lo que vos decís es así, en realidad ese discurso de la inclusión y esa bandera que se saca ahora como algo maravilloso, en esta Mm, comunidad es la exclusión total y la destrucción total de todo, porque en realidad yo siempre digo, gracias a Dios que yo no había hecho ninguna carrera relacionada con la educación y que entonces tuve la cabeza abierta para encontrarme con una hija, con una realidad y con probar 500 metros para ver por dónde tenía que ir el camino, y no tenía la didáctica, la pedagogía y todas esas pelotudeces que te meten en la cabeza, que después te das cuenta que acá en este caso no servía para nada, que en realidad tenés que dejar todo de lado y pensarte desde otro lugar, desde otro lugar. Y lo que me parece es eso, que mira, el español con esos metamensajes que tienen. Una vez íbamos, íbamos a entrar a una charla con mi hija y había un cartel en la intendencia que ocupaba toda la intendencia, era no sé, un cartel de 25 metros que decía, cuento contigo. ¿Tá? Y yo veo a un intérprete que le estaba diciendo, cuento contigo. ¿Tá? Entonces, pero como quien cuenta, ¿tá? Pero el cuento contigo no quiere decir cuento contigo, no te estoy contando un cuento. Resulta que mi hija lee cuento contigo y me dice, yo no entro. Vos sos una hija de, me dice, una chorra, contigo no entro. Pará loca, le digo, ¿qué te pasa? No voy a ir, no voy a ir, me gritaba. La agarro y digo, sentate acá, me tienes que explicar qué te pasó. Yo no había visto el cuento contigo, ¿tá? Entonces, le digo, ¿me tienes que explicar qué te pasa, loca? No, que estoy podrida. Yo ya te dije que estoy cansada de contar mi historia. Yo no voy a ir contigo adentro a contar ninguna historia contigo, ¿me entendés? Maravilloso. Entonces la siento y le digo, no vamos a contar nada, nosotros vinimos a un congreso de otras personas y nosotras no vamos a hablar. ¿Sabes lo que quiere decir en español cuento contigo? Y entonces le explico, ¿ya? Que el intendente asumía que nosotros íbamos a estar apoyándole y todo lo demás, y me decía, español, hijo de puta de español, me decía, nunca lo voy a entender. ¿Cómo esas dos palabras quieren decir todo eso? Quieren decir todo eso. Pero si vos que lo interpretás, yo soy la intérprete y te digo, cuento contigo, nunca vas a entender cuál es el mensaje de esas dos palabras, porque tienen el concepto es
nada que ver con lo que estoy diciendo en español. ¿Qué es eso? Nuestro himno nacional dice orientales la patria la tumba, y yo enseño, tengo que hacer Uruguay, país, tumba. Vos explicame, si vos no le explicás qué quiere decir orientales la patria o la tumba, ¿cómo vas a entender si yo te hago de señas Uruguay, país, tumba? ¿Qué quiere decir? ¿Entendés? Y eso es la lengua. Y esa es una estructura de lengua completamente distinta que vos como intérprete tenés que tener la capacidad para darte cuenta, en ese caso, que no te estaba diciendo síntesis de resumen, que estábamos hablando de otra cosa, que era otra síntesis. ¿Y qué es eso? Que hay palabras que el banco, puede decir banco, la institución bancaria, y el banco para sentarte, ¿entendés? Y vos tenés que saber que hay una seña para cada cosa. Y si no la sabés, preguntala. Uno no nace sabiendo todo, ¿tá? Pero yo pregunto. Yo en serio, como intérprete lo digo, yo cuando no sé, yo digo al profesor, yo no estoy entendiendo nada, si yo no lo entiendo no lo puedo interpretar. Explícame qué es lo que estás diciendo, ¿está? Me lo explicás, lo entiendo, perfecto, bárbaro, ahí sigo adelante. Si no es imposible, es imposible. Sí. Entonces, digo, es eso, es esa tríada entre profesor, intérprete y alumno que tendría que existir, y es esa capacitación que tendríamos que tener todos. Ustedes como profesores, y yo como intérprete, ¿entendés? En algo determinado, yo no me siento capaz de interpretar todo, lo digo sinceramente. Voy a ser mucho mejor intérprete de derecho si soy escribana y entiendo todas esas palabras, ese palabrerío, voy a ser mucho mejor que química, que la odié toda mi vida, no tengo la menor idea de lo que es matemáticas. ¿Qué quieres que le explique? ¿Entendés? Porque es así. Entonces digo, yo tengo que tener el límite de saber hasta dónde puedo y dónde no puedo. Y qué es lo que puedo hacer y qué no. Y yo no estoy preparada para todo. Sinceramente lo digo, yo prefiero decir cosas donde yo me sienta que estoy bien y que puedo aportar. La ética. La educación. La ética. La ética pasa sí. por ahí. Sí. Sobre todo. Sobre todo. Bueno, ese es uno de los puntos discutibles con los intérpretes. El no manipular esas mentes, manipulables como sean, que yo veo esas cosas que vos decís, no te puedo creer, y después te hablan de ética, me estás jorobando, ¿entendés? No, entonces hay que pensarlo todo mucho. Y también tener en cuenta lo importante que son los profesores y los educadores para esta comunidad. Que es lo que digo, también es el único lugar. Vos sabés que cuando mi hija tuvo que decir, yo soy católica, toda mi familia es católica, pero yo no quería que se tomara la confirmación hasta que ella lo decidiera personalmente. Y que fuera su decisión si es que ella lo quería. Entonces logramos tener una catequista con lengua de señas, que se armó un grupo precioso, no sé por dónde venía el cuento, porque ahora me estoy acordando que miren lo que le voy a contar, ¿no? Mi padre murió cuando María Emilia tenía 9 años y yo no tenía lengua para decirle que era la muerte y no le supe explicar qué era la muerte. Y 15 días después de que mi papá le fue haciendo todo un proceso y hasta el final le dije que murió. Y dice, murió significa ¿cuál? Me decía. Y digo, murió, nunca más ¿cuál? Me decía. Bueno, que no lo vamos a ver nunca más, no va a venir nunca más. Nunca más, ¿cuál? No entiendo, me decía. Y pasó la Navidad, papá se murió en noviembre, Navidad, tata, ¿cuándo viene tata? Nunca más, te dije, nunca más. Y ella seguía preguntando el cumpleaños hasta que al final dejó de preguntar. Y dice, bueno, entendió el concepto de nunca más, pensé yo. Es acá que 10 años después, en estas reuniones de catequesis, se quedan toda la noche en la iglesia haciendo un retiro espiritual, 7 de la mañana, manda mensaje, empieza, mamá, viene ya, yo llora, viene ya. Salgo corriendo disparada y me abrazaba, lloraba y me decía, mamá, entendí dónde está Tata, me decía, entendí dónde está Tata, 10 años después. Y vos sabés que yo ahí me derrumbé mal porque yo decía, ¿no te das cuenta que yo estaba convencida de que ella había entendido cuántas cosas en su vida dejó de preguntar? ¿tá? Y yo di por sobreentendido de que las había entendido y que nunca las entendió y le quedaba la nebulosa y quedó en un rincón porque total, como nunca la voy a entender, digo, ¿entendés? Y nada más y nada menos que la muerte. ¿tá? Y vos decís, ¿cuántas cosas más sencillas pero que hacen a la vida se quedan en el tintero? Por eso, porque no hay explicación, porque no hay un diálogo, porque no hay esposo. Por eso les estaba contando, y cuando llegó el momento de la confirmación, le digo a María Emilia, bueno, elegí a tus padrinos. Y yo pensé que iba a elegir a alguien de mi familia, que fuese a los hermanos, no sé, a los primos. ¿Saben a quién eligió como padrino? Al profesor de idioma español.
al profesor. Entonces le digo, María Lilia, y digo, ¿cómo a Luis? Yo lo amo, a Luis divino, y ahora más que nada, porque es mi familia. Digo, pero en aquel momento era el profesor de idioma español. Y me quedo mirando y me dice, mamá, por supuesto que él es el que escribió el libro ese Amigos de Idioma Español para Sordos, que es el único que creo que hay en América, y es un tipo que habla lengua de señas, y involucrado totalmente con la comunidad, y me dijo, mamá, es el único hombre en el mundo que me entiende. ¿Tá? Y ese es el profesor. ¿Tá? Entonces yo digo, si supieran los educadores el rol que tienen después de la familia, o hasta sustituyendo a la familia cuando la familia no tiene ni idea, la importancia del profesor y del educador, se lo tomarían de otra manera seguramente. Y eso, y se dedicarían a eso, y que se dejen de jorobar con el tema de la inclusión, hagamos una institución educativa pensada para ellos y con sus tiempos, seleccionando el material y los programas que son fundamentales. ¿Para qué te sirve saber la Biblia y no sé cuántas cosas que vos no entendés dónde estás parado? El otro día estoy en un programa de gente de más de 30 años que terminaron la escuela hace como 20 años y hay un programa que en un año hacen primero, segundo y tercer año de liceo básico, ¿está? En 3 años en uno, imagínate. Con chicos que hace 20 años. Con chicos que la otra vez le poníamos la parte del cuerpo para que escribieran, a ver si sabían cómo se escribían, y no sabían escribir pelo, ojo, nada, y uno divino me pone que sabía escribir corazón. Y yo dije, pues no sabe poner ojo, no sabe poner corazón, que era algo así. ¿Y sabes lo que me puso? Lab. Porque los corazones siempre van con el lab al lado. Y se pensó que lab era corazón, ¿tá? Inglés. Cuando le expliqué que lab era amor en inglés, decía, mentira, imposible, yo corazón, no, eso es lab en inglés. Y la profesora esa, para ese que no sabe poner ojo y que te pone lab pensando que decía corazón, la primera clase le di una charla, no entendió nada y le trajo el almohadón de plumas para enseñarle, el almohadón de plumas, ¿entendés? Y tú decís, pero ¿cómo le voy a explicar el almohadón de plumas? ¿Entendés? ¿En qué cabeza? ¿Vos entendés que no estás entendiendo nada? Que nos va a llevar los 3 meses de clase explicarle lo que quiere decir todo aquello en idioma español, lo que quiere decir el concepto, el bicho que le chupó la sangre, que se murió, todos esos conceptos que son una enormidad. ¿Vos entendés eso? Tú no te encontrás con esas cosas y decís, ¿cómo hago? Como dice el profesor de inglés que te tendrían que ir a una prueba de inglés, que hablaran en inglés. ¿Cómo van a hablar en inglés? Son sordos, no hablan, ¿entendés? No van a hablar en inglés. A duras penas dicen mamá. Basta, ¿entendés? Entonces vos decís, wow, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? Estamos como en el Congreso de Milán, en el 1800. ¿Qué pasó en todos? Estamos en el siglo XXI, ¿y cuánto en verdad hemos avanzado? Sí, hay leyes, yo no quiero ser injusta, porque estoy rodeada, por suerte, de profesores que han entendido, de gente comprometida, que trabaja y que se mata, pero yo digo, hasta que no haya de verdad un sistema educativo pensado, las instituciones que cambian de profesores todos los años, que todos los saberes se pierden, que el director cambia un año y tengo que volver a seguir director, hay una comunidad sorda y explicar. No, dejame que las instituciones para sordos, que por lo menos estén 5 años los profesores, que no tengan que elegir todos los años, que el director esté 5 años, que los saberes no se pierdan, que no hagas la experiencia que no te sirva para nada, después te tengas que ir porque no pudiste elegir horas a enseñarle a un oyente y se perdió todo lo que vos habías aprendido. Me vuelvo loca con esas cosas. Me vuelve loca. El profe, acá. Lo que pasa es que me estaba acordando justamente en algún momento una conversación que tuve con Mildred, cuando Mildred estaba trabajando para la PSU, los intérpretes que iban a trabajar en la PSU, la prueba de selección universitaria. Entonces me pedía como algunos tips para que mis intérpretes pudiesen interpretar dentro de una prueba. Yo le dije, es como a lo más tendría que indicar el nombre, la fecha, el root, porque el resto, la matemática plantea sus problemas en la escritura, y para poder entender un problema yo tengo que interpretar la escritura, que es lo que finalmente hace el intérprete. Entonces, ¿cómo voy a interpretar finalmente? Estoy respondiendo a la pregunta con la acción. Y eso hace mención justamente a lo último que tú dices, un sistema educativo ad hoc porque no podemos evaluar, o sea, de hecho una clase ya no se hace igual, lo mismo que volvemos a retomar los tiempos. No puedo estar cargando con 80 preguntas a un chico que es sordo versus un chico que no necesita un intérprete,
Entonces aquí hay, lamentablemente, son muchos parches, demasiados parches. El argumento del intérprete en una esquina de la pantalla se ha transformado en el caballito de batalla para poder defenderse y decir, somos inclusivos. Totalmente. No, nos falta mucho a varios No pasa países. por ahí. No pasa por ahí. Sumándome a lo que decía Kurt, acá Adriana se hizo un año lo que era el acceso a la universidad con una prueba, y para decir que era inclusiva o era accesible, se tomó intérpretes de lengua de señas y se le incluyó en el proceso. Y con eso se dijo que estaba ya la accesibilidad realizada, y esa fue la adaptación que se hizo. Pero claramente, como conversábamos con Kurt, era imposible que el intérprete de lengua de señas interpretara sin dar la respuesta, porque en intérprete asiste a colegios que la mayoría son de integración, donde los alumnos no tienen un equipo docente capacitado en lengua de señas, tienen intérpretes que muchas veces tampoco son capacitados, y piden que por favor le interpreten el facsímil, el documento, porque no entienden lo que están leyendo. Entonces, no fue una adaptación curricular, en realidad no fue una adaptación correcta, fue un simple parche. La adaptación correcta hubiera sido que la prueba viniese en lengua de señas, y también en una lengua de señas universal para todos los niveles de lengua de señas que manejan los alumnos sordos, porque no podemos comparar a un alumno de una escuela de integración con una escuela de sordos que tiene un nivel de lengua de señas amplio, que vive su cultura y que es rico en vocabulario. Entonces al final fue una solución parche y que hoy en día sí. Así es. Que además el planteamiento, los matemáticos, ¿cómo los entienden? No entienden. Y además es como decía mi hija, decía, sí, bárbaro, decía tal palabra, tal palabra, tal palabra, pero todo es unido, ¿qué significa? Claro, pues yo puedo entender o buscar en un diccionario y entender qué quiere decir el árbol fue, no sé cuánto, pero después todo es unido, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué me están pidiendo? La mayor parte de las veces no entienden el planteamiento ni el requerimiento, ¿qué se supone que quiere que le conteste el profesor? ¿Qué pretende que le diga? ¿Entendés? No entienden. Y yo también entiendo a los profesores que no entiendan cómo plantearlo, porque ¿por qué lo vas a saber cómo? Si a vos no te forman. Esto es muy exótico, es muy raro toda la sordera. Y es eso, digamos que exigen que des un programa determinado, que tengas tantas pautas que si no salís. No, mi hijo, no, va por todos lados, es eso. Están filosofando y hablando de la Biblia y ninguno de ellos sabe lo que es la muerte. Entonces hablemos otras cosas. Enfoquémonos en cosas que le van a ser útiles para la vida y que la van a necesitar de verdad. Dejemos de paliar con el Quijote y todas esas cosas que dan pedazos de libros en literatura, un capítulo, una cosa. ¿Cómo querés que entiendan un capítulo en un libro? Me vuelvo loca, ¿entendés? Contame un puntito cortito así, pero que les llegue y que los mueva y que lo puedan entender. ¿Para qué te sirve todo lo demás? ¿Para cumplir con quién? ¿Con qué? ¿Qué le dejás? Memoria. Me acuerdo una mamá que un día me llama y se había muerto Kirchner, el presidente argentino, y en la pantalla había salido, ponele, 1960 a 2010, ponele. Entonces, este chico que estaba en la universidad estudiando ingeniería en computación, le dice, ¿cuántos años tenía? Y la mamá le dice, 1960, 2010, ¿cuántos años tenía? No sabía qué operación hacer para calcular, ¿ya? Y el tipo estaba en la facultad de ingeniería. Y es eso, es apelar a la memoria, a esas cosas, al no razonamiento. Estás creando máquinas de repetición, que lo que yo digo se ofrecen los pedidos cuando yo digo, pero son máquinas de repetición. ¿De qué te sirve que te repitas si te vas a olvidar dentro de 10 minutos? Dejame ser pensante, razonador, y que le sirva y que tenga matemáticas para que pueda ir. ¿Me sabes cuándo supo ir a comprar y saber que con 1.000 pesos no podía comprar una cosa de 1.300? A los 20, 22 años. Hasta ese momento vos le dabas 100 pesos y ella se quería comprar cosas de 300. Pero no podés, no alcanza. ¿Por qué? No entendía, no calculaba, ¿entendés? Recién ahora. Entonces vos decís, ¿y qué? Pasó por toda la escuela y por todo el liceo y no sabe que con un billete de 100 no puede comprar una remera de 300. ¿Dónde está la educación? ¿De qué sirvió todo lo que vieron? ¿Entendés? O profesor, ¿cómo te sentís? ¿Qué es esto que viste? Nada, no significa nada. Entonces es eso, me parece que el sistema educativo tiene que estar pensado, y los profesores también dejarse de pensar en el programa, y lo que tienen que cumplir, a lo que tienen que llegar. No, mijo, van a llegar a lo que puedan llegar, y cada uno va a hacer su camino y su proceso. No es el mismo camino para todos, no tendría que ser ni para ninguno, ¿no? Ni para un oyente, pero menos en los sordos, que son tienen esas realidades tan distintas, con familias que apoyan, otros que no, unos con lengua, otros sin lengua. Qué distinta es la realidad de cada uno.
Entonces, ¿cómo podés masificarlos, homogeneizar a ese grupo y darle a todo el mundo lo mismo? Me estás volviendo loca, es imposible, es imposible. Entonces yo lo que digo es que ellos son los grandes sufrientes, vienen sufriendo toda su vida, sufren en la familia, sufren en los centros educativos, en la escuela, en el liceo, sufren cuando van a buscar un trabajo, sufren, sufren, sufren. Y eso a mí me mata. Eso, que nunca disfrutan el momento. Ellos disfrutan, van a la escuela, al liceo, pero solamente para estar con su comunidad. Van a No es pasarlo porque bien. vayan a disfrutar del aprendizaje y todo eso, porque no lo disfrutan. Sinceramente lo digo. Van para estar con sus iguales, nada más. Para esperar el recreo. Entonces por eso aguantan 7 años repitiendo. Pero acá todos, cuando llega la integración en quinto y sexto, están 7, 8 años repitiendo, ¿entendés? Materia, 7, 8 años. ¿Cómo puede ser que en 7, 8 años no haya habido un profesor que haya tenido la capacidad de enseñarle algo como para que aprendiera y aprobara? ¿Te das cuenta? Cuando intelectualmente son brillantes, no es que tienen otra dificultad aparte, son inteligentes igual que nosotros. Entonces decís, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde nos estamos pifiando todos? ¿Qué estamos haciendo mal? Todos, todos. Así es. Bueno, nosotros estamos comprometidos con la educación, tratando de mejorar las condiciones. Esto es como el cuento de nunca acabar, porque tú sientes que abordas un aspecto de ello, les entregas información y ves carencia en otro lado. Carencia afectiva, de repente carencia informativa. Para nosotros ha sido todo un desafío luchar contra todo lo que el resto, digamos, promueve, defendiendo una educación para ellos, entre pares. Ha sido súper complejo. Es todo el sistema, todos los sistemas. Es lo que yo digo, ellos transitan por todos los sistemas como transitamos nosotros. Pasamos de una familia a una escuela, más en trámites, llevan, y todo eso es un desafío. Y todos son barreras, como dicen ellos, todo es una traba, una traba, una traba. Pensar quiero ir a tal cosa, no, pero tengo que ver si si puedo, si alguien me entiende, hasta la depiladora, ¿cómo le explica a la depiladora? Quiero que me depile cavado no sé cuánto, no existe, ¿entendés? Yo voy a decir todo lo de tu vida, y además eso, si algo también fue las cosas que más me mataron de la comunidad, fue el sentido de la intimidad, cómo su sentido de la intimidad es completamente distinto al nuestro, que es obvio, porque digo, yo he tenido que acompañar a hombres y a mujeres, a ginecólogos, que te revisan la próstata, digo, ¿cuántas cosas a un psicólogo vas con una persona sorda? Entonces decís, ¿hasta dónde? ¿No? No tener nada que sea tuyo solo, tuyo y de otra persona, porque siempre tienes que tener un mediador. A mí me pasó, que fue el impacto más grande de mi vida, mi hermano era director del Instituto de Oncología, y un día había una chica con un hijo de 9 años y ella tenía cáncer y se estaba por morir y ella no entendía nada y nadie le había explicado, y luego no sabía ni mi hermano que estaba ahí. Cuando se entera de la situación y que los chicos se estaban preocupando porque el chico no tenía padre ni nada y se iba a quedar solo, me pidieron que fuera al instituto y bueno, le expliqué a esta mamá que se iba a morir y que tenía que hacer algo con su hijo y todo eso. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que pidió para confesarse. ¿Ya? Como pidió el cura para que viniera y le diera la extrema unción y todo lo demás, y hasta ahí tuvo que tener un intérprete. Y ahí yo decía, la mierda, ¿ya? Mi destino final con un cura puede ser íntimo, ¿ya? Todo pasa por las manos de otra persona. La miércoles, ¿cómo vamos a pretender que sean iguales a nosotros y que tengan nuestra misma moral y nuestra misma manera de pensar y de ver el mundo y de estar en el mundo cuando todo es así? ¿Te das cuenta? Que nosotros tenemos tanto eso del sentido de la intimidad, del cuerpo, de no sé cuánto y todo lo demás, se pierde todo, nada puede ser igual. Cuando todo tiene que ser con un testigo, todavía que ni conoces, y te vienen, te meten ahí, te lo meten de intérprete en un psicólogo, te querés matar. ¿Cómo sos capaz de abrirte frente a un tercero? Ya te puesto en un psicólogo y todavía con otro que es el testigo que no sabés si va a ir a contar porque te quedan todas esas dudas y decís, wow, ¿dónde estoy parada? ¿Cómo puedo pensarme? ¿Cómo puedo compararme con un sordo? ¿Cómo? Imposible. Yes. No vamos a pasar nunca. Adriana, no queremos abusar de tu... Lo hizo los padres.
No queremos Tenemos que abusar cerrar. de tu tiempo, querida. Yo No, creo encantada. yo creo que vamos a tener que tener otro Encantada. encuentro contigo, de todas maneras. No sé si hay algún otro comentario, Sí, alguna cómo no, pregunta, alguna cómo no. intervención. Nos has Después de dejado, intérprete lo maté, ¿no? sí, Perdona, no, Francisco. está acostumbrado. Perdón, Francisco, yo hablo y hablo rápido. Sí, Perdona. Mis compañeras odian interpretarme a mí. Me dicen, Adriana, no, igual que mi hija. ¿Vos viste María Emilia cómo habla? Que habla ta, 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 ta. Y soy la sí, única que súper le puedo rápida. interpretar porque habla en lengua de señas igual que yo al español. Así que, perdón, al pobre intérprete que lo estaba mirando desde allá. Buenísimo. Querida, ¿te parece que nos No, juntemos María Teresa, al en otra, contrario, es en otra opciones. oportunidad? Yo creo que nos dejaste a todos muy reflexivos. Reforzaste muchas de las cosas que Sí, nosotros claro. hemos conversado, pero siempre es bueno que te escuchen. Tu experiencia es valiosísima. No es verdad que la experiencia de otros no sirve, sí No. sirve y mucho. Hay muchas cosas similares en las comunidades de sordos, aunque hay obviamente iguales. diferencias personales, pero de verdad que te agradecemos la confianza que has tenido de compartir cosas Ay, tan no. personales Tú, María y Teresa, eres por una estar presta linda la casa, me persona. encanta. Yo lo sé y te No, dijimos conozco que y por tenía eso te voz quiero mucho. interesarme. Lo mismo, pero en realidad yo creo que si estamos acá, digo, la comunidad es una, que es lo que te digo, soy la comunidad sin banderas, no importa dónde estén. Y a mí me conmueven los sordos donde sea que estén, porque me parece que tienen la misma realidad y sufren y no estamos logrando, yo digo, yo me pensaba, cuando María de chiquita pensaba, cuando termine el liceo, cuando haga esto, y su vida sigue siendo con trabas, y sigue siendo necesitando apoyos, y sigue sufriendo, tengo que decir, y hasta cuándo, y ya sé que va a seguir, y qué estoy haciendo yo. Una vez que volvíamos de ver a un niño salvaje, el nene que te digo que no tenía nada, que tenía 14 años, cuando volvimos ella, que por supuesto habíamos ido con todo el grupo de jóvenes de la asociación nuestra, y habían jugado con él, y cuando se terminó el día, el chico como que había empezado a aceptarlos a ellos, y la lengua de señas y todo lo demás, y cuando volvimos María Emilia lloraba, mi hija, y me decía, mamá, ¿tú para qué, presidenta da Paso? Me decía, ¿para qué? Dice, si él está así. Y yo le decía, pero ojalá pudiera avanzar María Emilia, cambiar la realidad de todos. Pero yo no puedo, no soy Dios, soy una persona tratando de luchar nada más y de hacer algo, que quede algo en los demás y que para que los demás entiendan, para que todo sea un poco más fácil nada más. Pero nunca, yo siempre digo, no hace fácil tu vida, porque tenés una lengua que habla el 2% de la población del mundo y que la mayoría no la entiende y eso a vos te determina como persona completamente distinta, entonces resignate. Y hay veces dice, pero hay veces que me sufro mucho, me duele mucho, mamá. ¿Cuándo? Le digo, va a ser toda tu vida así, va a ser toda tu vida así. ¿Tá? Así que a tomarlo, digo, nadie es capaz de todo, que yo siempre digo eso también, porque yo no podría ser bailarina, ni profesora de matemáticas, ni nada que se pareciera, todos tenemos limitaciones en la vida. A ellos ha llegado, ¿no?, todo ese asunto de la lengua y del conocimiento y del desconocimiento del resto del mundo, de su realidad. Pero ojalá se dieran estas charlas con profesores, y que hubieran más instituciones educativas como la tuya, María Teresa, donde las cosas se hablen. A mí me parece re importante esto. Y es lo que te decía ahí al principio, si vos sos lo que sos, y yo soy lo que soy, y el intérprete es lo que es, y los profesores son lo que son, es porque uno se va nutriendo de todo lo que pasa alrededor de cada uno, y cada uno va dejando algo en cada uno de nosotros. Y es fundamental, por eso es importante para los padres, que lo vuelva a decir, y para los profesores, eso, estar dentro de la comunidad, integrar la comunidad, conocer la comunidad. Para mí es una de las llaves más importantes. Así es. Bueno, hoy día estuvimos profesores, como te dije, está Yasmín, que es la presidenta de una agrupación de sordos de acá, de la zona, con la que realizamos actividades. Siempre es importante involucrar a las personas sordas para que vean que nosotros tenemos inquietudes, preocupaciones, que reflexionamos. Hay intérpretes también, así es que... Nosotros en nuestra asociación nada hacemos sin sordos, nunca,
vamos a todo, en todos los proyectos nos involucramos, en todos están, y por suerte somos una cantidad de intérpretes también dentro de la institución, entonces, digo, siempre, trabajando en conjunto, siempre, para no perder la perspectiva. Para no seguir pensando con esa cabeza oyente, para pensarlo desde el lado donde lo tenemos que pensar, para no equivocarnos. Para aterrizar lo que hacemos. Eso, exactamente. Por eso es muy valioso lo tuyo, María Teresa. Gracias. Al contrario, somos nosotros las que te agradecemos. ¿Algo más, Elsa? Agradecemos. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Gracias, muchas gracias. Esto es gracias para nosotros, gracias. Sí. Buenísimo. Un placer y tendremos otro encuentro si Dios quiere. Sí, sin duda, porque hay otros temas que nos quedaron pendientes. Hay mucha cosa para hablar, mucha. Recibe un besito muy grande, un abrazo fuerte, un beso, María Emilia. Chicos, y gracias a todos, y a los profes, a todos los que están interesados, y allá que veo a Natalie, no sé qué más. Gracias. Sí, la Natalie. Beso, gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Será hasta una próxima oportunidad en esta semana especial que tenemos. Gracias, Francisco, por la interpretación. A la velocidad de Adriana es todo un desafío. Ya, colegas, nos vemos. Un gusto. Chao, que estén muy bien. Gracias, igual.